Mi hijo me hizo cuidar a su bebé y dormir en el sofá, hasta que cancelé su mensualidad sin avisar. Depositando cada mes un poco de mi pensión a la cuenta de mi hijo, creía que estaba ayudando por amor. Qué equivocada estaba. Mi nombre es Elena y tengo 72 años. Toda mi vida he sido de esas mujeres que ponen a la familia primero, siempre. Cuando mi Marcos me llamó para pedirme ayuda con mi nieto recién nacido, sentí que mi corazón se expandía de alegría. Mamá, te necesitamos aquí, me dijo por teléfono. El bebé es muy pequeño y nosotros no damos abasto. Empaqué mis cosas con ilusión. Durante años había estado ahorrando parte de mi modesta pensión para ayudar a mi hijo y su familia. Cada mes, sin falta, transfería dinero a su cuenta. No era mucho, pero para mí significaba sacrificar pequeños gustos, como comprar libros o ir al teatro ocasionalmente. Vale la pena, me decía a mí misma mientras hacía las transferencias, mi familia lo necesita más que yo. La verdad es que mi pensión de maestra jubilada no era gran cosa, pero yo siempre fui ahorradora. Además, me daba tanta satisfacción sentirme útil para mi hijo. Preparé mi maleta con esmero, incluyendo algunos regalos para mi nieto, ese pequeño angelito que apenas conocía por fotos. También empaqué todas mis medicinas para la presión y la artritis. No quería ser una carga para nadie. La mañana de mi partida, miré por última vez mi pequeño departamento. Las plantas tendrían que esperar. Mi vecina Carmen me prometió regarlas. Elena, ¿estás segura de esto?, me preguntó con preocupación. Yo le sonreí con confianza. Por supuesto. Mi hijo me necesita y yo tengo mucho amor para dar. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve. En ese momento creía que iba rumbo a una misión de amor, a un lugar donde sería valorada, donde mi experiencia y cariño servirían de algo. No sabía que en realidad estaba entrando voluntariamente a un lugar donde mi dignidad se iría desgastando día tras día, como agua entre los dedos. Mamá, te estamos esperando, decía el mensaje que me envió Marcos. Y yo, con mi maleta llena de esperanza, me dirigí hacia ellos sin imaginar lo que me esperaba. ¿Dónde dormiré?, pregunté con timidez, mientras observaba cómo mis maletas quedaban abandonadas en la entrada. Mi hijo y su esposa intercambiaron miradas incómodas antes de responderme. Llegué a casa de Marcos un martes por la tarde. El taxi me dejó frente a su bonita casa en los suburbios, una residencia espaciosa que yo nunca podría haber pagado con mi sueldo de maestra. Mi hijo salió a recibirme sin mucho entusiasmo, como si mi llegada fuera un trámite más en su lista de pendientes. Hola, mamá, me dijo secamente mientras tomaba una de mis maletas. Leticia está adentro con el bebé. Al entrar, esperaba un abrazo, quizás un pequeño recibimiento. Tenía semanas sin ver a mi nieto. Pero Leticia apenas levantó la mirada del celular cuando me vio. El bebé dormía en un Moisés cercano. Hola, Elena, murmuró sin levantarse del sofá. Después de unos minutos de silencio incómodo, me armé de valor para preguntar dónde me quedaría. Fue entonces cuando Marcos miró a Leticia, y ella a él. Mira, mamá, dijo mi hijo rascándose la nuca, estamos reorganizando un poco la casa. Podrás dormir en el sofá unos días mientras acomodamos todo. Me quedé helada. Conocía bien esa casa. Tenía 4 habitaciones, y solo usaban 2, la principal y la del bebé. Las otras servían para guardar cosas o como oficina improvisada. Aún así, asentí con una sonrisa forzada. No hay problema, hijo. Será temporal. Aquella noche, mientras extendía una sábana sobre el sofá de la sala, sentí un dolor punzante en mi espalda. La artritis no perdona, y menos en un sofá que claramente no estaba diseñado para dormir. A través de la ventana, la luna iluminaba parcialmente la habitación. Escuché el llanto distante del bebé y luego los pasos de Leticia. No te levantes, Elena, me dijo cuando me vio incorporarme. Yo me encargo. Asentí y me recosté nuevamente, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. No era el cansancio del viaje lo que me dolía. Era algo más profundo. Era como si, a mis 72 años, de repente me hubiera convertido en una intrusa, a pesar de estar en la casa de mi propio hijo.
A pesar de haber sido invitada. A pesar de haber estado enviando dinero durante años. Es solo el primer día, me dije a mí misma mientras cerraba los ojos. Todo mejorará. Pero en el fondo, una vocecita me decía que estaba equivocada. Elena. El bebé está llorando. ¿Puedes atenderlo mientras duermo un poco más? La voz de Leticia me despertó a las 5:30 de la mañana, el tercer día consecutivo que sucedía lo mismo. Me incorporé con dificultad del incómodo sofá que había sido mi cama durante la última semana. Mis huesos protestaban, pero guardé silencio. Con movimientos lentos, me puse las pantuflas y caminé hacia la habitación del pequeño Mateo. Ya voy, mi tesoro, susurré mientras lo cargaba con ternura. Su pequeño rostro se iluminó al verme, y por un momento, todo el cansancio desapareció. Así comenzaba mi rutina diaria en casa de mi hijo. Me levantaba antes que todos, preparaba biberones, cambiaba pañales, hacía el desayuno. Marcos salía temprano para el trabajo sin apenas despedirse, y Leticia rara vez aparecía antes de las 10 de la mañana. Necesito descansar, decía. Ser madre es agotador. Mientras ella descansaba, yo lavaba la ropa de todos, limpiaba la casa, hacía las compras cargando bolsas que pesaban más de lo que mis viejos brazos podían soportar. Cada tarea doméstica recaía sobre mí como una obligación implícita. Una tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, me atreví a comentarle a Marcos. Hijo, creo que podríamos organizarnos mejor con las tareas. Mi espalda ya no es la de antes. Marcos levantó la vista de su computadora y me miró como si acabara de decir algo incomprensible. Mamá, solo es un favor que nos estás haciendo. No estás trabajando. Además, no es como que tengas muchas otras cosas que hacer, ¿no? Sus palabras me golpearon como una bofetada invisible. Bajé la mirada hacia mis manos arrugadas, esas manos que habían trabajado toda una vida, que habían corregido exámenes de cientos de niños, que habían sostenido a Marcos cuando aprendió a caminar. Tienes razón, hijo, respondí con voz baja. Solo quería ayudar. Los días se convertían en una secuencia interminable de tareas no reconocidas. Leticia apenas me dirigía la palabra, excepto para pedirme algo. Elena, ¿lavaste mi blusa favorita? Elena, Mateo necesita un baño. Elena, se acabó la leche, puedes ir a comprar. Yo obedecía sin protestar, convenciéndome de que era mi deber como madre y abuela. Por las noches, cuando todos dormían, sacaba mi pequeño diario y escribía para no olvidar quién era realmente. Para recordarme que alguna vez fui Elena Gómez, la maestra respetada que inspiró a generaciones de estudiantes. No solo la abuela o la suegra o la señora que duerme en el sofá. Mi presencia se volvió invisible, como un fantasma que solo se nota cuando hace falta algo. Y aún así, seguía depositando dinero en la cuenta de Marcos cada mes, como un ritual de amor no correspondido. Mi suegra vino a estorbar, pero al menos sirve de niñera gratuita. Aquellas palabras se clavaron en mi corazón como agujas, mientras permanecía inmóvil en el pasillo con un plato de comida en las manos. Era martes por la noche, y había preparado la cena favorita de Leticia, lasaña casera. Quería sorprenderla después de que había salido de compras todo el día, dejándome a cargo de Mateo. Me acerqué a la habitación para avisarle que la cena estaba lista cuando escuché su voz. Hablaba por teléfono, probablemente con alguna amiga. Su tono era despreocupado, casi burlón. Sí, aquí sigue. Ya van 3 semanas y no hay señal de que se vaya. Marcos dice que tenemos que aguantar porque nos ayuda con el dinero cada mes, pero te juro que a veces no sé si vale la pena. Me quedé petrificada, sosteniendo el plato entre mis manos temblorosas. El aroma de la lasaña, antes tentador, ahora me provocaba náuseas. ¿Estorbar? ¿Niñera gratuita? 3 semanas interminables que tenían que aguantar. Lo peor es que está por todos lados, continuó Leticia. Me siento observada en mi propia casa. Y Marcos no dice nada porque es su madre. Hubo una pausa mientras la persona al otro lado de la línea respondía. Luego, Leticia soltó una risita. ¿La mamá de Jorge? Oh, ella es diferente.
Siempre trae regalos cuando viene, no se queda más de 3 días y nunca se mete en nada. No como la mía, que todo lo critica. O la de Marcos, que parece que nunca se irá. La comparación fue como un puñal. Recordé todas las veces que me había mordido la lengua para no sugerir mejoras en la casa, para no mencionar el polvo acumulado en los rincones o la manera en que Leticia dejaba al bebé llorar más tiempo del necesario. Con el corazón encogido, retrocedí silenciosamente hasta la cocina. Dejé el plato sobre la mesa y me senté, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. La comida que había preparado con tanto esmero ahora me parecía insípida. «Mamá, ya está la cena». La voz de Marcos me sobresaltó. «Sí, hijo. Está lista», respondí, esforzándome por mantener firme la voz. Durante la cena, permanecí en silencio mientras Marcos y Leticia hablaban de su día. Ella actuaba como si nada hubiera pasado, sonriéndome ocasionalmente cuando me pedía que le pasara la sal o el pan. «La lasaña está buena, Elena», dijo con ese tono condescendiente que ahora reconocía claramente. «Casi tan buena como la que hace mi madre». Otra comparación. Otra puñalada silenciosa. Esa noche, acostada en el sofá que seguía siendo mi cama después de 3 semanas, miré el techo por horas. Las palabras de Leticia resonaban en mi cabeza. ¿De verdad era una carga? ¿Una intrusa a quien apenas toleraban por el dinero que aportaba? ¿Una abuela útil solo para cuidar al niño gratis? Por primera vez desde que llegué, me permití cuestionar mi presencia allí. Tal vez era hora de reconsiderar mi situación. Tal vez era momento de recordar que, antes de ser abuela y suegra, era Elena. Una mujer con dignidad. Mi mamá es como Alexa, pero en versión vieja. Le dices lo que haga y obedece. Las risas estallaron alrededor de la mesa mientras yo sostenía mi tenedor a medio camino hacia mi boca, paralizada por las palabras de mi propio hijo. Era viernes por la noche y Marcos había invitado a su jefe y otros compañeros del trabajo para una cena importante. Desde la mañana me había pedido que cocinara algo especial. Pasé el día entero preparando chile en nogada, limpiando la casa, arreglando cada detalle. Mis manos dolían, mi espalda me atormentaba, pero quería que mi hijo se sintiera orgulloso. Los invitados llegaron puntuales. Me presentó apenas como mi mamá, sin mencionar mi nombre. Me senté en la esquina más alejada de la mesa, casi invisible. La conversación fluía entre negocios y anécdotas cuando Roberto, el jefe de Marcos, comentó: «La comida está exquisita. ¿Quién la preparó?». Antes de que pudiera responder, Marcos intervino: «Mi mamá. Es lo bueno de tenerla aquí. Cocina, limpia, cuida al niño». «Vaya. ¿Y cómo la convenciste de venir?», preguntó una de las esposas presentes. Fue entonces cuando mi hijo, con una sonrisa que jamás olvidaré, soltó aquella frase que me atravesó el alma: «Mi mamá es como Alexa, pero en versión vieja. Le dices lo que haga y obedece». Las risas inundaron el comedor. Incluso Leticia, que pocas veces reía conmigo presente, soltó una carcajada. «Es verdad. Y no necesita enchufarse ni actualizarse», añadió ella, provocando más risas. Me quedé inmóvil, con una sonrisa congelada en mi rostro mientras sentía que algo dentro de mí se quebraba lentamente. ¿Eso era yo para ellos? ¿Un electrodoméstico viejo que cumple órdenes? Terminé mi comida en silencio, asintiendo ocasionalmente cuando alguien me dirigía la palabra. Cuando comenzaron a servir el postre, me excusé diciendo que me dolía un poco la cabeza. En el baño, me miré al espejo por primera vez en mucho tiempo. Observé las arrugas que marcaban mi rostro, testigos de una vida de trabajo y dedicación. «Elena», me dije en voz baja, «¿cuándo permitiste que te convirtieran en un objeto?». Recordé a la maestra que fui, respetada por sus alumnos y colegas. Recordé a la mujer que crió sola a su hijo después de enviudar joven. Recordé a la persona que tomaba sus propias decisiones. Volví a la mesa con una sonrisa educada, pero algo había cambiado dentro de mí. Una pequeña llama de dignidad comenzaba a arder nuevamente. Quizás ellos veían a una vieja obediente, pero yo sabía que aún quedaba mucho de aquella Elena que nunca se doblegó ante las dificultades.
Esa noche, acostada en mi sofacama, tomé mi celular y busqué información sobre Alexa. Ironías de la vida, al menos ella podía apagarse cuando quería. Elena, por favor usa el baño de arriba. Este es solo para nosotros. La voz de Leticia sonaba irritada mientras yo, con mi camisón puesto y mi neceser en mano, me quedaba paralizada frente a la puerta del baño principal. Era casi medianoche. Había esperado pacientemente a que todos terminaran sus rutinas nocturnas para poder asearme tranquila. Mis rodillas me dolían terriblemente después de haber pasado el día entero de rodillas limpiando el piso que Mateo había ensuciado con puré de manzana. Solo quería un baño caliente para aliviar el dolor. Pero... intenté explicar, el baño de arriba no tiene agua caliente. Me lo dijo Marcos hace unos días. Leticia cruzó los brazos, su expresión inflexible. Lo siento, pero necesitamos mantener cierto orden en la casa. Ya es bastante incómodo tener a alguien durmiendo en la sala. Alguien. No a ti o a mi suegra. Solo a alguien, como si fuera una extraña, una intrusa en la vida de ellos. Con el corazón encogido, asentí y comencé el doloroso ascenso por las escaleras. Cada peldaño era un suplicio para mis rodillas inflamadas. Me sostenía firmemente del pasamanos, consciente de que un resbalón a mi edad podría ser catastrófico. El baño de arriba estaba frío y descuidado. Lo habían usado como almacén, cajas de zapatos y productos de limpieza ocupaban casi todo el espacio. Abrí la regadera y tal como esperaba, solo salió agua helada. Respiré profundo. Puedo soportarlo, me dije, aunque sabía que el agua fría empeoraría mi artritis. Me bañé rápidamente, temblando bajo el chorro helado. Mis dedos se entumecieron mientras me lavaba el cabello. Cuando terminé, estaba tiritando, pero me vestí en silencio y bajé con cuidado las escaleras. En el pasillo, escuché risas provenientes del dormitorio principal. Marcos y Leticia veían alguna comedia en su televisión de pantalla grande, cómodamente acostados en su cama king-size. El contraste con mi situación me golpeó como una bofetada. Regresé a mi sofá, que después de más de un mes seguía siendo mi cama. Me arropé con la manta delgada que me habían proporcionado y traté de encontrar una posición que no lastimara mi espalda. El dolor en mis rodillas se había intensificado después del baño frío, pero me negué a tomar un analgésico. No quería hacer ruido yendo a la cocina y molestarlos. En la oscuridad, recordé mi pequeño apartamento. Mi cama cálida. Mi baño limpio con agua caliente a cualquier hora. Mi privacidad. Mi dignidad. ¿Hasta cuándo, Elena? Me pregunté en un susurro. ¿Hasta cuándo seguirás siendo menos que una invitada en la casa de tu propio hijo? Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No era el dolor físico lo que me hacía llorar. Era algo mucho más profundo, la comprensión de que me habían reducido a un espacio mínimo, tanto físico como emocional, en sus vidas. SHH, mi niño, no llores. La abuela está aquí. Mecía suavemente a mi nieto mientras las lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas, mezclándose con las suyas en la manta celeste. Era la tercera noche consecutiva que Mateo despertaba llorando alrededor de las 2 de la madrugada. Como siempre, ni Marcos ni Leticia daban señales de vida. Sus ruidosos ventiladores y su puerta cerrada ahogaban eficazmente los llantos del bebé, o quizás simplemente elegían no escucharlos, sabiendo que yo estaba ahí. Esta noche, algo en el llanto de Mateo era diferente. Más desesperado, más urgente. Le tomé la temperatura y noté que estaba ligeramente elevada. Le cambié el pañal, le ofrecí un biberón, pero seguía inquieto. Sus pequeñas manitas se aferraban a mi camisón como si buscara seguridad. Deberíamos despertar a tus papás, le susurré, pero inmediatamente me detuve. La última vez que había irrumpido en su habitación por una emergencia con el niño, Leticia me había recriminado durante días por exagerar y no saber manejar un simple cólico. Así que me quedé ahí, en la mecedora junto a la ventana, arrullando a mi nieto bajo la luz pálida de la luna que se filtraba entre las cortinas. Le canté las mismas canciones de cuna que una vez canté a Marcos. Recordé cómo mi hijo, ahora tan distante,
Solía acurrucarse en mis brazos cuando enfermaba. Como confiaba en mí para alejarlo de cualquier dolor. Te amo tanto, mi niño, susurré a Mateo mientras acariciaba su cabecita. El bebé comenzaba a calmarse, sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. Pero esto ya no es vida para la abuela. Fue en ese momento, con mi nieto dormido en mis brazos, cuando la verdad me golpeó con toda su fuerza. Yo amaba a este pequeño ser con todo mi corazón, pero no podía seguir sacrificando mi dignidad, mi salud y mi bienestar emocional bajo el pretexto del amor familiar. Las lágrimas fluían libremente ahora. Lloré por el tiempo perdido, por las humillaciones silenciosas, por la ingratitud. Lloré por la madre que fui, siempre entregando sin esperar nada a cambio. Lloré por la abuela que quería ser, presente pero respetada. ¿Sabes algo, Mateo? Le susurré, aunque él ya dormía plácidamente. El verdadero amor no duele así. El amor verdadero respeta, valora, agradece. Cuando finalmente lo coloqué en su cuna, tomé una decisión. No sería una decisión impulsiva. No sería por enojo o resentimiento. Sería un acto de amor propio, algo que había olvidado practicar durante demasiado tiempo. Regresé a mi sofá y, por primera vez en semanas, dormí profundamente. En mis sueños, volvía a ser Elena Gómez, la mujer fuerte e independiente que una vez fui. Y al despertar, sabía que era hora de recuperar a esa mujer. Mateo necesitaba una abuela feliz y completa, no un fantasma de servicio habitando un sofá ajeno. Y yo necesitaba recordar quién era antes de que fuera demasiado tarde. Mamá tiene suerte de vivir aquí sin pagar nada. Que no se haga la mártir. La voz de Marcos atravesó la pared de la cocina como un cuchillo. Me quedé inmóvil, con la taza de café entre mis manos temblorosas. Era domingo por la mañana. Me había levantado temprano, como siempre, para preparar el desayuno. Quería hacer algo especial, huevos rancheros, la receta favorita de mi hijo desde que era pequeño. Mientras el café se preparaba, escuché voces en el comedor. Marcos y Leticia creían que seguía dormida. No entiendo de qué se queja, continuaba mi hijo. Le damos techo, comida, y encima tiene el privilegio de ver crecer a su nieto todos los días. Privilegio. La palabra me golpeó duramente. ¿Era un privilegio dormir en un sofá durante casi 2 meses? ¿Era un privilegio ser tratada como servidumbre? ¿Era un privilegio escuchar cómo hablaban de mí como si fuera una carga? Y encima quiere respeto, respondió Leticia con tono burlón. Por favor. Como si no supiéramos que solo está aquí porque en su departamentito se siente sola. Apreté la taza con tanta fuerza que temí romperla. ¿Mi departamentito? Mi hogar. Mi espacio seguro. Donde nadie me criticaba por usar el baño principal. Donde podía comer lo que quisiera sin escuchar comentarios sobre mi peso o mi salud. Donde tenía una cama real, no un sofá que me dejaba la espalda destrozada cada mañana. Bueno, al menos nos ayuda con dinero, añadió Marcos en voz más baja. Ese depósito mensual nos ha salvado más de una vez. Sentí como si un balde de agua helada me cayera encima. Así que era eso. No me querían a mí. Querían mi dinero. Los depósitos que hacía con tanto cariño, sacrificando mis pequeños gustos, ahorrando de mi modesta pensión, eran solo transacciones para ellos. Una forma de pago por tolerarme. SHH, baja la voz, dijo Leticia. No quiero que se despierte y empiece con sus historias de cuando era maestra. Como si a alguien le importara. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mis historias como maestra eran mi orgullo, mi identidad. Había educado a generaciones de niños, había marcado vidas. Y ahora mi propia familia se burlaba de eso. Con movimientos mecánicos, dejé la taza en el fregadero y regresé silenciosamente al sofá. Me senté en el borde, mirando fijamente la pared. Por primera vez en semanas, no sentía dolor ni tristeza. Solo una claridad cristalina. Ya entendí. Estas 2 palabras resonaban en mi mente como un mantra. Ya entendí lo que valgo para ellos. Ya entendí mi lugar en esta casa. Ya entendí que el amor que creía incondicional tenía, después de todo,
muchas condiciones. Tomé mi celular y abrí la aplicación del banco. Miré fijamente el saldo de mi cuenta, los movimientos recurrentes que salían hacia la cuenta de Marcos cada mes. Durante años había enviado ese dinero con alegría, imaginando que ayudaba a mi hijo y su familia. Nunca pensé que se había convertido en el precio de mi presencia. Ya entendí. Y con ese entendimiento, vino la certeza de lo que debía hacer a continuación. Mis dedos temblaban ligeramente mientras navegaba por la aplicación del banco en mi teléfono. Era medianoche, todos dormían. El sofá crujió bajo mi peso cuando me acomodé mejor, intentando que la luz azulada de la pantalla no iluminara demasiado la sala. Eliminar transferencia programada, leí en voz baja. Un cuadro de diálogo apareció. ¿Está seguro que desea cancelar esta transferencia mensual? Dudé por un instante. Pensé en Mateo, en sus sonrisas cuando lo alzaba en brazos. Pensé en las facturas que ayudaba a pagar con mi dinero. Pensé en Marcos, en el niño que una vez fue, antes de convertirse en este hombre que apenas reconocía. Cancelar transferencia, confirmé finalmente, presionando el botón con determinación. Inmediatamente sentí un nudo en la garganta. No era arrepentimiento, era alivio mezclado con tristeza. Un pequeño acto de rebeldía, de autorrespeto. El primer paso hacia la recuperación de mi dignidad. No dije nada. No dejé notas explicativas. No hice anuncios dramáticos. Simplemente cerré la aplicación, apagué el teléfono y lo guardé bajo mi almohada. Por fuera, todo seguiría igual. Seguiría preparando el desayuno mañana. Seguiría cuidando de Mateo. Seguiría siendo invisible para ellos. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Una pequeña chispa de libertad se había encendido en mi pecho. Era como si, después de meses sosteniéndome con la espalda contra la pared, finalmente hubiera dado un paso adelante. Me recosté en el sofá, mirando el techo familiar que había contado tantas noches de insomnio. Las marcas de humedad, las pequeñas grietas, conocía cada imperfección como si fueran viejas amigas. Esta noche, sin embargo, las veía de forma distinta. Ya no con la resignación de quien no tiene alternativa, sino con la calma de quien ha tomado una decisión. No puedes comprar el respeto, susurré para mí misma. Una lección tardía pero necesaria. El respeto se gana, se da, se merece, pero nunca se compra. Pensé en mi pequeño apartamento, en mis plantas que seguramente extrañaban mis cuidados. En mi vecina Carmen, que me llamaba cada semana para preguntarme cuándo volvería. En mi vida independiente, sencilla pero digna. No sería fácil. Sabía que vendrían confrontaciones, recriminaciones, quizás hasta súplicas. Marcos no dejaría ir ese dinero sin luchar. Pero ya estaba preparada. Esta pequeña decisión silenciosa era solo el principio. Cerré los ojos y, por primera vez en muchas noches, sonreí en la oscuridad. No era una sonrisa de felicidad completa, eso vendría después, sino la sonrisa cautelosa de quien ha encendido una cerilla en medio de una habitación oscura. Pequeña, frágil, pero suficiente para iluminar el camino hacia la puerta. Buenas noches, Elena, me dije a mí misma. Bienvenida de nuevo. Y con ese pensamiento, me quedé dormida, sin sospechar la tormenta que se avecinaba, pero sintiéndome, por primera vez en meses, en paz conmigo misma. Mamá. Mamá. La voz alarmada de Marcos irrumpió en la cocina donde yo preparaba tranquilamente el almuerzo. Habían pasado exactamente 2 semanas desde que cancelé la transferencia mensual, y finalmente había llegado el momento que tanto había anticipado. Lo miré con fingida inocencia mientras picaba tomates para la salsa que acompañaría la comida. ¿Qué pasa, hijo? Estás pálido. Marcos sostenía su teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y pánico que casi me hizo sentir lástima por él. Casi. El banco me acaba de notificar que no recibí tu depósito este mes. Su voz tembló ligeramente. Debe ser un error del sistema. Continué picando los tomates con meticulosa precisión. No es ningún error, Marcos.
El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con el cuchillo que sostenía en mi mano. Mi hijo me miró como si de repente hubiera empezado a hablar en un idioma desconocido. ¿Qué quieres decir con que no es un error?, preguntó finalmente, acercándose a la isla de la cocina. Siempre haces esa transferencia. Desde hace años. Dejé el cuchillo y me limpié las manos en el delantal que Leticia me había prestado. Era viejo y estaba manchado, pero según ella para la cocina estaba bien. Decidí suspender esa transferencia, respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Ya no la haré más. La expresión de mi hijo pasó de la confusión al pánico y luego a algo parecido a la ira contenida. Se pasó una mano por el cabello, gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. No puedes hacer eso, mamá. Tenemos gastos. La hipoteca, el carro nuevo de Leticia, las clases de natación de Mateo. Su voz subió un poco. Contamos con ese dinero. ¿En serio? Qué curioso, respondí mientras regresaba a mis tomates. Porque según lo que escuché hace 2 semanas, yo tengo suerte de vivir aquí sin pagar nada. Así que pensé que mi presencia ya era suficiente contribución. Su rostro perdió todo color. Sabía exactamente a qué conversación me refería. Mamá, no sé qué crees que escuchaste, pero... Escuché exactamente lo que dijiste, Marcos, lo interrumpí con firmeza. Y lo que dijo Leticia también. Cada palabra. Durante los días siguientes, la tensión en la casa se volvió palpable. Marcos intentó ocultar la situación a Leticia, fingiendo que todo estaba normal. Pero pronto las señales comenzaron a aparecer. La alacena se fue vaciando sin reponerse. Las facturas se acumulaban sobre la mesa sin abrirse. Leticia tuvo que cancelar su cita en el salón de belleza porque la tarjeta dio error. Una noche, mientras yo arrullaba a Mateo, escuché la discusión desde su habitación. ¿Cómo que tu mamá ya no está enviando dinero? La voz de Leticia era aguda, indignada. Y hasta ahora me lo dices. Pensé que era temporal, respondió Marcos a la defensiva. Creí que recapacitaría. ¿Recapacitar? Es tu madre. Dile que es su obligación ayudarnos. Con todo lo que hacemos por ella. Me alejé con Mateo en brazos para no seguir escuchando. El pequeño me miró con sus ojos inocentes y le sonreí con ternura. Las cosas van a cambiar, mi niño, le susurré. A veces los adultos necesitamos aprender lecciones difíciles. Al día siguiente, Leticia se acercó mientras yo tendía la ropa. Su sonrisa forzada no llegaba a sus ojos. Elena, ¿no se te olvidó algo este mes?, preguntó con falsa dulzura. Marcos me comentó que hubo algún problema con tu transferencia habitual. La miré directamente, sin dejar de colgar las pequeñas camisetas de Mateo. No se me olvidó nada, Leticia. Decidí conscientemente no hacerla más. Su expresión se endureció instantáneamente. ¿Te das cuenta de que vivir aquí tiene un costo? No puedes simplemente. No puedo qué. La interrumpí con calma. ¿Decidir cómo gasto mi dinero? Mi pensión de maestra que gané trabajando 40 años. Leticia abrió la boca y la cerró, visiblemente contrariada. Finalmente, dio media vuelta y se alejó murmurando algo sobre la ingratitud y después de todo lo que hacemos por ella. Esa noche, mientras todos dormían, revisé en mi teléfono los precios de los apartamentos en renta cerca de mi antiguo barrio. No sabía exactamente cómo terminaría esta situación, pero una cosa estaba clara: la Elena que había permitido ser tratada como un electrodoméstico viejo pero útil estaba desapareciendo. Y en su lugar, emergía lentamente la mujer que una vez fui. La tormenta apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía indefensa ante ella. ¿Se te olvidó enviarme el dinero, mamá? La pregunta de Marcos flotó en el aire de la sala como un desafío. Era temprano por la mañana, casi 3 semanas después de mi silenciosa rebelión. Leticia había salido con Mateo a casa de su madre, un escape estratégico, supuse, dejándonos solos para lo que evidentemente iba a ser una conversación difícil. Levanté la vista del libro que estaba leyendo,
uno que había traído en mi maleta y que apenas ahora había recuperado del fondo de mi equipaje. Era una novela sobre una mujer que reinventa su vida a los 60 años. ¡Qué apropiado! No se me olvidó, hijo, respondí con tranquilidad, marcando la página donde me había quedado. Mi respuesta pareció desconcertarlo. Esperaba excusas, tal vez incluso arrepentimiento. No esta calma. ¿Y por qué no lo hiciste?, insistió, su voz tensándose. Sabes que dependemos de ese dinero para cubrir gastos importantes. Me tomé un momento para observarlo. Mi hijo, mi Marcos. El niño que crié con tanto amor después de quedar viuda. El adolescente que prometió siempre cuidarme. El adulto en que se había convertido, tan diferente a lo que soñé. ¿Sabías que he estado enviándote dinero desde que Mateo nació?, pregunté en lugar de responder directamente. Antes de eso, te ayudaba ocasionalmente. Pero desde que nació mi nieto, he estado transfiriendo una cantidad fija cada mes. Sin falta. Sí, y te lo agradecemos, pero... No me parece que sea así, lo interrumpí suavemente. El agradecimiento no se parece a que me hagan dormir en un sofá por meses. No se parece a prohibirme usar el baño principal. No se parece a compararme con un electrodoméstico viejo frente a tus amigos. Marcos se sonrojó, pero rápidamente recuperó su postura defensiva. No puedes tomar esa decisión así nada más. Tenemos compromisos, pagos, facturas que... ¿Y yo qué soy en esta ecuación, Marcos? Mi voz no se elevó, pero adquirió una firmeza que hacía tiempo no utilizaba. La voz de la maestra que fui, la que podía silenciar un aula ruidosa sin gritar. ¿Soy la cuenta de banco automática? ¿La niñera gratuita? ¿El ama de llaves sin sueldo? Estás exagerando, replicó, pero pude notar la inseguridad en su tono. Te damos techo, comida. Me das un sofá, corregí. Me das sobras. Me das órdenes. Y a cambio, tomaste mi dinero, mi tiempo, mi energía y mi dignidad. Me levanté lentamente. A mis 72 años, no era tan ágil como antes, pero en ese momento me sentí poderosa, erguida en toda mi estatura. ¿Sabes por qué vine, Marcos? Porque me dijiste que me necesitabas. No me dijiste que necesitabas mi dinero o una criada. Me dijiste que me necesitabas a mí, tu madre. Vi cómo su expresión cambiaba. Por un instante, vislumbré al niño vulnerable que una vez consolé durante las tormentas. Mamá, claro que te necesitamos a ti, pero también tenemos necesidades financieras y decidiste que yo debía cubrirlas sin discusión, completé su frase. ¿Alguna vez pensaste en preguntarme si podía seguir ayudándote mensualmente? En consultarme antes de asumir que mi pensión era parte de tus ingresos. El silencio que siguió fue revelador. Nunca lo había pensado. Mi dinero simplemente estaba ahí, accesible, como el agua del grifo. ¿Qué quieres, mamá?, preguntó finalmente, su tono una mezcla de frustración y derrota. ¿Una habitación mejor? ¿Usar el baño principal? ¿Es eso? Negué con la cabeza, sintiendo una profunda tristeza. No había entendido nada. Lo que quiero, hijo mío, es respeto. No se compra con dinero. No se negocia con favores. Se da libremente, especialmente a la mujer que te dio la vida y sacrificó tanto por ti. Me acerqué a la ventana. Afuera, la vida continuaba. Personas caminaban, pájaros volaban. Un mundo entero existía más allá de estas paredes que se habían convertido en mi jaula dorada. He tomado una decisión, dije finalmente. No voy a reanudar las transferencias. Pero mamá. Comenzó él. Me giré para mirarlo directamente. Y tampoco voy a seguir viviendo aquí bajo estas condiciones. Su rostro palideció. No por mi partida inminente, me di cuenta con dolor, sino por el impacto financiero de mis palabras. No puedes irte así, dijo finalmente. ¿Qué le diremos a Mateo? Te necesita. Mateo necesita una abuela feliz y respetada, respondí con calma. No un fantasma amargado que limpia y cocina. Y tú, Marcos, necesitas recordar quién eres y qué valores te enseñé.
En ese momento escuchamos la puerta principal abrirse. Leticia había regresado con el bebé. Nuestro enfrentamiento quedó temporalmente suspendido, pero ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Una línea había sido trazada. Mientras me alejaba hacia la cocina para preparar el almuerzo, por costumbre, no por obligación, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. El nudo que había tenido en el pecho durante meses comenzaba a aflojarse. Si no vas a cumplir con tu parte, creo que deberías considerar otros arreglos de vivienda. Las palabras de Leticia cayeron como piedras en medio de la cena. Habían pasado 3 días desde mi confrontación con Marcos, y la tensión en la casa se había vuelto tan densa que prácticamente se podía cortar con cuchillo. Dejé mi tenedor junto al plato y levanté la mirada. Marcos observaba fijamente su comida, evitando mis ojos. Mateo, ajeno a todo, jugaba felizmente con sus zanahorias en su silla alta. ¿Mi parte? Pregunté con una calma que no sentía realmente. Mi corazón latía acelerado, pero me negaba a mostrar debilidad. El acuerdo tácito, continuó Leticia, su tono deliberadamente casual, como si discutiera el clima. Tú nos ayudabas económicamente, nosotros te dábamos alojamiento. Simple. No recuerdo haber firmado ningún contrato, respondí. Cuando tu esposo, mi hijo, me llamó, me dijo que me necesitaban porque acababa de nacer Mateo y ustedes estaban abrumados. Tomé un sorbo de agua, dándome tiempo para controlar mis emociones. Nunca mencionó que yo debía pagar renta. Leticia soltó una risa seca. Por favor, Elena. Ambas sabemos cómo funciona el mundo. Nada es gratis. Y francamente, ya no podemos mantener a una persona extra que no contribuye. Marcos finalmente levantó la mirada. Lo que Leticia quiere decir es que... Sé exactamente lo que quiere decir, lo interrumpí. Quiere que me vaya porque ya no soy rentable. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Afuera, comenzó a llover suavemente, las gotas golpeando rítmicamente contra la ventana de la cocina. Me encontré contándolas, 1, 2, 3, un método para mantener la calma que había enseñado a mis alumnos años atrás. Abuela, dijo Mateo de repente, extendiendo su manita regordeta hacia mí con una zanahoria aplastada. Para ti. Sonreí a mi nieto, aceptando su regalo naranja y pegajoso. Gracias, mi amor. Ese pequeño gesto de afecto genuino, en medio de tanta hostilidad, fue lo que terminó de decidirme. Merecía más que esto. Merecía vivir mis últimos años con dignidad, no como una carga o un activo financiero descartable. Tienes razón, Leticia, dije finalmente, limpiando mis manos en la servilleta. Debería considerar otros arreglos. Marcos parecía aliviado y preocupado a la vez. Mamá, no tienes que irte inmediatamente. Podemos hablar de otras opciones, tal vez un arreglo diferente. No hay nada que hablar, respondí, levantándome lentamente. Haré mi maleta esta noche. Me iré mañana. ¿Así de simple?, preguntó Leticia, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la satisfacción. Claramente no esperaba que aceptara su ultimátum tan rápidamente. Así de simple, confirmé. Mi departamento sigue ahí. Mi vecina Carmen ha estado cuidando mis plantas. Es hora de volver a mi hogar. Esa noche, mientras empacaba metódicamente las pocas pertenencias que había traído meses atrás, sentí una extraña sensación de ligereza. Como si el peso que había estado cargando, no solo el de las tareas domésticas y el cuidado del bebé, sino el peso de la desilusión y el desprecio, comenzara a levantarse de mis hombros. La mañana siguiente amaneció nublada pero sin lluvia. Había llamado a un taxi para las 10. Marcos se había ido temprano al trabajo, evitando la despedida. Típico de él escapar de las confrontaciones emocionales, una tendencia que tenía desde niño. Leticia fingía estar ocupada con el bebé, apenas dirigiéndome miradas furtivas mientras yo recogía mis últimas pertenencias. Cuando el taxi llegó y sonó el claxon afuera, me acerqué a Mateo para despedirme. Adiós, mi amor, susurré, besando su frente suave. La abuela te visitará pronto. El pequeño me miró con sus ojos inocentes,
sin entender que algo importante estaba cambiando. Me aferré a ese momento, grabando en mi memoria su carita, su olor a talco y galletas. El taxi está esperando, dijo Leticia desde la puerta, interrumpiendo mi despedida. No respondí. No había nada más que decir. Tomé mi maleta, más liviana que cuando llegué, a pesar de contener las mismas cosas, y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Mientras el taxi se alejaba, observé la casa que había sido mi prisión durante meses. No sentía odio ni rencor, solo una profunda tristeza. Por lo que pudo haber sido. Por lo que mi hijo había elegido ser. Por el tiempo perdido que nunca recuperaríamos. Pero también sentí algo más, algo que crecía con cada kilómetro que nos separaba: esperanza. Esperanza de reconstruir mi vida, de reencontrarme conmigo misma. De vivir, realmente vivir, el tiempo que me quedara. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el taxista, mirándome por el retrovisor. A casa, respondí simplemente. Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras se sintieron verdaderas. Elena. Por Dios, qué alegría verte. La voz de Carmen, mi vecina, resonó en el pasillo mientras yo buscaba las llaves de mi departamento. Se acercó rápidamente, con los brazos abiertos, y me envolvió en un abrazo cálido que casi me hizo llorar. También me alegro de verte, respondí con sinceridad, sintiendo como el nudo en mi garganta comenzaba a aflojarse. Tus plantas están preciosas, dijo mientras me ayudaba con la maleta. Las he cuidado como si fueran mías. Y te guardé toda la correspondencia. Al abrir la puerta de mi departamento, el familiar aroma a lavanda y libros viejos me recibió como un abrazo silencioso. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero al mismo tiempo, nada era igual. Porque yo había cambiado. ¿Quieres pasar y tomar un café?, le pregunté a Carmen. Ella me miró con esos ojos sabios que siempre parecían entender más de lo que decía. No, querida. Hoy necesitas estar a solas. Reconectar con tu espacio. Mañana vendré con pan dulce y entonces me contarás todo. Le agradecí con otro abrazo. La sabiduría de la verdadera amistad es también saber cuándo dar espacio. Cuando finalmente cerré la puerta, el silencio me envolvió. Pero no era el silencio tenso y cargado de reproches no dichos que había experimentado en casa de Marcos. Este era un silencio diferente. Pacífico. Reparador. Mío. Caminé lentamente por cada habitación, redescubriendo mis pertenencias. Mis libros. Mis fotografías. Mi colección de tazas de café de diferentes ciudades. Cada objeto contaba una historia, era parte de mi identidad. Algo que había perdido temporalmente en casa de mi hijo, donde me había convertido en una sombra sin contorno. Mi cama, mi verdadera cama, no un sofá incómodo, me esperaba con sus almohadas mullidas y mi edredón favorito color turquesa. Me recosté por un momento, solo para probarla, y casi lloré de alivio al sentir cómo mi espalda se amoldaba al colchón familiar. El departamento era pequeño, sí. Modesto, sin duda. Pero era mío. Un reflejo de mis gustos, mis decisiones, mi vida. Las paredes color crema que yo misma había pintado. Las cortinas floreadas que había cosido en mis tardes libres. La pequeña biblioteca que había construido libro a libro durante décadas. Esa tarde, hice algo que no había podido hacer en meses. Preparé mi comida favorita, chile relleno con arroz, la receta de mi madre, y la comí tranquilamente en mi mesa, sin prisas, sin comentarios sobre mis extraños gustos culinarios, como solía decir Leticia. Puse música clásica, Debussy, mi favorito, y disfruté cada bocado como una pequeña celebración de libertad. Mi teléfono sonó varias veces. Era Marcos. No contesté. Necesitaba este silencio, este espacio para respirar, para reorganizar mis pensamientos y emociones. Lo que tuviera que decirme podía esperar. En cambio, llamé a mi amiga Dolores, excompañera de la escuela donde enseñé por tantos años. Su voz alegre al otro lado de la línea fue como un bálsamo. Elena, ¿ya regresaste? Tenemos que vernos. El grupo de jubiladas te ha extrañado horrores en nuestras reuniones de los jueves. Sonreí ante la idea.
Las reuniones de los jueves. Mis amigas. Mis conversaciones sobre libros, política, recetas, viajes. Mi vida. La vida que había puesto en pausa por un sueño de familia perfecta que nunca existió. Mañana mismo estaré ahí, prometí. Esa noche, compré flores frescas para mi pequeña sala. Un acto simple pero significativo. Las flores son para los vivos, para quienes celebran el presente. Y yo estaba viva, más viva que en mucho tiempo. Mi teléfono volvió a vibrar con mensajes de Marcos. Finalmente, me atreví a mirarlos. Mamá, llámame por favor. Mamá, ¿llegaste bien a tu casa? Necesitamos hablar sobre esto. Leticia se precipitó. El último mensaje me hizo sonreír tristemente. Tal vez exageramos. Vuelve. No pedía perdón. No reconocía el daño causado. Solo quería que volviera, probablemente porque sus finanzas ahora estaban en crisis sin mi aportación mensual. O porque no tenían quien cuidara gratis a Mateo. Dejé el teléfono a un lado sin responder. El silencio también es una respuesta. A veces, la más poderosa. Me serví una copa pequeña de vino, otro lujo que no me había permitido en meses, y salí al pequeño balcón de mi departamento. La ciudad se extendía ante mí, brillante y llena de vida. Las luces de otros hogares, otras vidas, otras historias. Respiré profundamente el aire fresco de la noche. No fui perfecta, susurré a las estrellas. Cometí errores criando a Marcos. Quizás lo consentí demasiado. Quizás no le enseñé suficiente sobre el verdadero respeto. Pero hice lo mejor que pude. Y merecía más de lo que recibí. Una paz extraña me invadió mientras reconocía estas verdades. No era solo víctima en esta historia. También había habido elecciones, patrones que permitieron llegar a este punto. Pero ahora tenía la oportunidad de romper ese ciclo. De reescribir el final de mi historia. Extrañaría terriblemente a Mateo. Ese dolor siempre estaría ahí. Pero también sabía que podría encontrar formas de estar presente en su vida sin sacrificar mi dignidad. Porque una abuela feliz y fuerte es el mejor regalo que podía ofrecerle. Esa noche dormí como no había dormido en meses. Profundamente. Sin sobresaltos. Sin el temor de estar molestando a alguien con mi presencia. En el silencio de mi hogar, encontré nuevamente mi voz. El despertador sonó a las 8 de la mañana. Abrí los ojos y por un instante fugaz, olvidé dónde estaba. Mi corazón se aceleró, pensando que había dormido demasiado y que Leticia estaría molesta porque aún no había preparado el desayuno de Mateo. Entonces, reconocí el techo de mi habitación, las cortinas que se mecían suavemente con la brisa matutina, y la realidad me golpeó como una caricia. Estaba en casa. Libre. Era sábado, y había quedado de reunirme con mis amigas en el café del parque. Hacía 2 semanas que había regresado a mi departamento, y cada día me sentía un poco más como yo misma. La primera semana había sido extraña, sentía un vacío incómodo, una nostalgia por mi nieto que me atravesaba como un cuchillo. Pero también experimentaba una sensación creciente de autonomía que había olvidado. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto que hacía tiempo no usaba, pantalones cómodos color beige y una blusa azul cielo que Carmen me había regalado en mi cumpleaños anterior. Me maquillé ligeramente, algo que en casa de Marcos nunca me molestaba en hacer, y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas, sí, pero también tenía luz en los ojos. El café estaba a 20 minutos caminando. Otro lujo que ahora podía darme, caminar sin prisa, detenerme a observar escaparates, respirar el aire de la ciudad sin sentir que estaba robando tiempo a alguien más. Elena. Por aquí. Dolores agitaba la mano desde una mesa en la terraza del café. Junto a ella estaban Consuelo y Patricia, mis compañeras de tantos años en la escuela primaria donde enseñé. Verlas me provocó una alegría tan intensa que sentí lágrimas formándose en mis ojos. «Mírate nada más», exclamó Patricia mientras me abrazaba. «Estás guapísima». «Es lo que hace la libertad», respondió Consuelo con una sonrisa cómplice. Ella había pasado por una situación similar con su propia hija años atrás.
Quizás por eso había entendido mi silencio durante los meses que estuve ausente. Mientras compartíamos café y churros, les conté mi historia. No con amargura ni victimismo, sino como quien narra un aprendizaje doloroso pero necesario. Ellas escucharon con atención, interrumpiendo ocasionalmente con expresiones de indignación o palabras de apoyo. ¿Y qué ha pasado con tu hijo?, preguntó finalmente Dolores. ¿Has hablado con él? Negué con la cabeza. Ha llamado varias veces. He dejado que las llamadas vayan al buzón. Necesito este tiempo para mí. Te entiendo, dijo Patricia, apretando mi mano sobre la mesa. Pero eventualmente tendrás que hablar con él. Por Mateo, si no por otra cosa. Tenía razón, por supuesto. Mi nieto era la luz de mi vida, y la idea de perder mi conexión con él me resultaba insoportable. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, habría condiciones claras, límites definidos. Lo sé, respondí. Y lo haré. Pero cuando yo esté lista, no cuando él lo decida. Mientras regresaba a casa después de la reunión, con el corazón más ligero tras compartir mi historia, vi algo que me detuvo en seco. Marcos estaba sentado en los escalones de la entrada de mi edificio, con Mateo en brazos. Mi primer impulso fue dar media vuelta y alejarme. Pero entonces Mateo me vio y comenzó a agitar sus manitas emocionado. «¡Abela! ¡Abela!», gritó con esa media lengua tan adorable. Era demasiado tarde para escapar. Y, honestamente, tampoco quería hacerlo. Ese pequeño ser que me llamaba con tanto entusiasmo era una parte de mi corazón que caminaba fuera de mi cuerpo. Me acerqué lentamente. Marcos se puso de pie, inseguro. Había ojeras bajo sus ojos, y su camisa, siempre tan impecable, estaba arrugada. «Mamá», dijo simplemente. «Te hemos extrañado». Miré a mi nieto, que estiraba sus bracitos hacia mí, y luego a mi hijo, el niño que crié con tanto amor y que había olvidado todos los valores que intenté inculcarle. Respiré profundo. «Hola, mi amor», dije, tomando a Mateo en mis brazos y besando su cabecita. Luego miré a Marcos. «Podemos hablar arriba. Pero no prometo nada». «No sé por dónde empezar», dijo Marcos, sentado incómodamente en el sofá de mi sala mientras Mateo jugaba felizmente con unos bloques de colores que guardaba para sus visitas. Me senté frente a él, en mi sillón favorito, una pieza antigua que había restaurado con mis propias manos años atrás. La distancia entre nosotros no era solo física. «¿Qué tal por la verdad?», sugerí con calma. «¿Por qué estás realmente aquí, Marcos?». Mi hijo bajó la mirada, evitando mis ojos. Un gesto que conocía bien desde su infancia, cuando sabía que había hecho algo incorrecto. «Te extrañamos», murmuró. «La casa no es lo mismo sin ti». «¿La casa o la rutina?», pregunté. «¿Me extrañan a mí o a la persona que cocinaba, limpiaba, cuidaba al niño y además contribuía económicamente?». Su silencio fue respuesta suficiente. Mateo se acercó tambaleante, ofreciéndome uno de sus bloques. Lo tomé con una sonrisa, agradeciendo esta interrupción que me permitió controlar mis emociones. «Mamá», continuó Marcos finalmente, «sé que cometimos errores. Leticia y yo, no supimos valorarte como debíamos». «No fue falta de saber», corregí. «Fue falta de querer. Hay una gran diferencia». Me levanté y caminé hacia la ventana. El sol de media tarde entraba oblicuo, creando patrones dorados en el suelo. Respiré profundamente. «Durante meses me sentí invisible en tu casa», continué, sin girarme a mirarlo. «Menos que invisible, me sentí utilizada. Como un mueble conveniente que además aportaba dinero. Eso duele, Marcos. Especialmente viniendo de mi propio hijo». «Lo sé», respondió en voz baja. «Y lo siento». Me giré para mirarlo. Había sinceridad en sus ojos, pero también algo más, desesperación. Me preguntaba cuánto de esa disculpa nacía del remordimiento genuino y cuánto de la necesidad práctica. «¿Qué es lo que quieres exactamente, hijo?». Marcos suspiró. «Queremos que vuelvas. Mateo te echa de menos. Y yo también, mamá». «¿Y Leticia?». Mi pregunta directa lo hizo tensarse. «Ella»,
Está reconsiderando algunas cosas. También reconoce que la situación se manejó mal. Asentí lentamente. Al menos había algo de honestidad en reconocer que su esposa no estaba precisamente desesperada por mi regreso. ¿Sabes qué me dolió más?, pregunté, regresando a mi asiento. No fueron los desprecios ni el trabajo constante. Fue darme cuenta de que mi propio hijo veía mi amor como algo a ser explotado, no apreciado. Marcos agachó la cabeza. Por un momento, vi al niño que una vez consolé cuando se cayó de su bicicleta. El niño que prometía ser mejor persona de lo que estaba frente a mí ahora. Si realmente quieres que regrese, dije finalmente, tiene que ser bajo condiciones diferentes. ¿Qué condiciones?, preguntó, levantando la mirada. Primero, no viviré con ustedes permanentemente. Vendré 3 días a la semana para ayudar con Mateo, pero dormiré en mi casa. Su expresión reveló sorpresa, pero no interrumpió. Segundo, cuando esté ahí, merezco respeto. No soy la sirvienta, ni la niñera, ni el banco familiar. Soy la abuela de Mateo y tu madre. Respiré profundamente antes de continuar. Tercero, no habrá más transferencias mensuales automáticas. Puedo ayudar ocasionalmente si hay una emergencia real, pero necesitan aprender a vivir con sus propios ingresos. Marcos parecía incómodo, pero asintió lentamente. Es justo, admitió finalmente. Y una cosa más, añadí. Quiero que tanto tú como Leticia vengan a una sesión con la consejera familiar que contacté. Si vamos a reconstruir esta relación, necesitamos ayuda profesional. Vi la resistencia inmediata en su rostro, pero se contuvo de objetar. En lugar de eso, miró a Mateo, que ahora construía una torre inestable con los bloques, completamente absorto en su tarea. ¿Cuándo podrías empezar a venir?, preguntó después de un largo silencio. La próxima semana, respondí. Necesito unos días más para reajustarme a mi vida. Cuando Marcos y Mateo finalmente se fueron, mi departamento se sintió extrañamente vacío. Extrañaba a mi nieto con una intensidad física. Pero sabía que esta vez estaba haciendo lo correcto. Por él, por mí, e incluso por mi hijo, que necesitaba aprender lecciones que había fallado en enseñarle antes. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla solo para mí, me sentí en paz. Los términos estaban establecidos. La dignidad recuperada. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía algo a lo que podía mirar con esperanza, no con temor. ¿Estás segura de esto, Elena? Carmen me miraba con preocupación mientras yo me arreglaba el cabello frente al espejo. Era jueves por la mañana, mi primer día de abuela oficial bajo las nuevas condiciones. No, respondí honestamente. Pero es necesario. Por Mateo. Me había preparado mentalmente durante toda la semana para este momento. La idea de volver a esa casa, enfrentar a Leticia, redefinir mi lugar en la familia, todo me provocaba una ansiedad que no había sentido en años. Pero también había una determinación nueva en mí. Ya no era la misma Elena que había llegado con su maleta meses atrás, esperando ser amada incondicionalmente. Recuerda, dijo Carmen mientras me acompañaba a la puerta, puedes llamarme en cualquier momento. Y si las cosas se ponen feas, tomas un taxi y te regresas. Le sonreí agradecida. La verdadera familia no siempre es la de sangre, pensé. Marcos había insistido en recogerme, pero decliné su oferta. Necesitaba llegar por mis propios medios, mantener esa independencia que tanto me había costado recuperar. El viaje en autobús me dio tiempo para ordenar mis pensamientos y calmar mis nervios. Cuando llegué a la casa, fue Leticia quien abrió la puerta. Su expresión era difícil de interpretar, una mezcla de incomodidad, resignación y algo que podría haber sido vergüenza. Buenos días, Elena, dijo, con una formalidad que nunca había usado antes. Pasa, por favor. El interior de la casa parecía diferente, aunque todo estaba en el mismo lugar. Tal vez era mi perspectiva lo que había cambiado. Ya no veía este espacio como una obligación o una cárcel, sino como un lugar donde podía entrar y salir libremente. Mateo estaba en su corralito en la sala. Cuando me vio,
Su carita se iluminó con una sonrisa que derritió todas mis reservas. «Abela», gritó, estirando sus bracitos hacia mí. Lo levanté y lo abracé fuertemente, inhalando su aroma a bebé, sintiendo su cuerpecito cálido contra mi pecho. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. «Te extrañé tanto, mi amor», le susurré, besando su frente. Marcos apareció desde la cocina. Se veía nervioso, con una taza de café en la mano que parecía más un escudo que una bebida. «Mamá, qué bueno que llegaste», dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. «Te preparamos tu habitación». ¿Mi habitación? No había esperado esto. Según nuestro acuerdo, yo solo estaría durante el día. «Les recuerdo que no me quedaré a dormir», dije con firmeza. «Lo sabemos», respondió Leticia rápidamente. «Pero pensamos que necesitarías un espacio propio mientras estés aquí. Para descansar o lo que necesites». Me condujo a lo que antes era su oficina en casa. Habían removido el escritorio y la computadora, reemplazándolos con una cama individual pulcramente tendida, una mesita de noche y una pequeña cómoda. «Todos tus artículos de baño están en el baño principal», añadió Marcos. «Ya no tendrás que usar el de arriba». El gesto me sorprendió. Era un reconocimiento tácito del maltrato anterior y un esfuerzo por remediar la situación. No era suficiente, por supuesto, pero era un comienzo. La mañana transcurrió en una extraña danza de cortesía forzada. Leticia me consultaba antes de hacer cualquier cosa relacionada con Mateo, como si temiera ofenderme. Marcos aparecía cada hora desde su oficina improvisada en el comedor, preguntando si necesitaba algo. La tensión era palpable. «Podemos dejar de actuar como si estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo», dije finalmente durante el almuerzo. «No estoy aquí para castigarlos. Estoy aquí por Mateo, y porque a pesar de todo, son mi familia». Leticia dejó su tenedor y me miró directamente por primera vez en el día. «Elena, yo». Comenzó, y pude ver lo difícil que le resultaba encontrar las palabras. «Lo siento. De verdad. Mi comportamiento fue imperdonable». La sinceridad en su voz me sorprendió. No esperaba una disculpa, especialmente no de ella. «No se trata de perdonar», respondí después de un momento. «Se trata de aprender y cambiar. Todos cometemos errores. La diferencia está en cómo los enfrentamos». Marcos tomó mi mano sobre la mesa. «Gracias, mamá, por darnos otra oportunidad». Sentí un nudo en la garganta. Había esperado resistencia, quizás incluso resentimiento. No esta aceptación humilde de los términos que había impuesto. ¿Era genuina o solo temporal? Solo el tiempo lo diría. «La sesión con la consejera familiar es el martes próximo», les recordé. «Ambos asistirán». Intercambiaron una mirada y asintieron simultáneamente. Esa tarde, mientras observaba a Mateo jugar en el jardín bajo la atenta mirada de Leticia, me permití sentir un atisbo de esperanza. La reconciliación completa aún estaba pendiente. La confianza tardaría en reconstruirse. Pero el primer paso estaba dado. Cuando llegó la hora de irme, besé a Mateo y le prometí volver pronto. «La abuela ahora tiene 2 casas», le expliqué. «Una para ella solita y otra para estar contigo». Mientras esperaba el taxi, Marcos se acercó y me abrazó inesperadamente. «Te quiero, mamá», dijo, con la voz quebrada. «Lamento haber olvidado demostrártelo». El taxi llegó antes de que pudiera responder. Tal vez fue lo mejor. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar completamente, y algunas palabras necesitan ser sentidas antes de ser dichas. De regreso en mi departamento, me sentí extrañamente ligera. El día había sido emotivo pero significativo. Un nuevo capítulo comenzaba, donde la abuela Elena ya no era un electrodoméstico útil, sino una persona respetada con voz y elección propia. A veces, volver no es rendirse, es reclamar el lugar que siempre nos perteneció. Elena no buscó revancha, buscó respeto. Y en ese gesto, sembró el tipo de amor que enseña y transforma. Si esta historia tocó tu corazón, comenta la palabra dignidad aquí abajo.
Suscríbete para seguir descubriendo historias que sanan y despiertan. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios bendiga tu vida con fuerza, amor propio y segundas oportunidades.